Saludos y bienvenidos a una entrevista con el dueño del canal ICQTV. Hola a todos, agradezco a Skiller S para hacerme la tercera entrevista. ¿Qué onda con Corona? En una parte dicen que no es mala, solo incomprendida. Pero después tratan medio mal a lo demás, ¿no cree que se contradice? Corona es un personaje no incomprendido sino antagónico, que sí puede traer pena por su historia, pero no deja de ser mala en muchas cosas. Como vimos con Ruby, que por una parte al inicio la trato bien por dos razones. Número 1, ser un material precioso, lo que según el estatus de Corona es valiosa. Y 2, ser un personaje que ayudó a Corona durante la creación de New Friends. Sin embargo, durante el capítulo 14, vimos más acerca de la familia de Corona, su madre, que es bastante estricta y mala con la propia Corona, menospreciándola. Pero algo que destacar y es importante, Corona es un personaje que se desarrolló algo, la Corona cuando se fue no es la misma Corona que del capítulo 1, podemos decir que Corona actuó mal en el capítulo 14 y capítulo 15 sí. Pero sabemos que fue una faceta para las cámaras, eso lo vemos en el plot twist del capítulo 14, así que si Corona es mala, pero bajo el régimen de su madre, aunque no sabemos su historia real, podemos hacer que no es mala por serlo. ¿Cómo se te vino la idea que el desafío fuera en un lugar tan sucio y cerrado? ¿Fue difícil lograr que se viera ese ambiente así medio oscuro y apretado? Bueno, en realidad los desafíos ya los tengo planeados todos, pero los saco cuando la historia y el capítulo convengan, así que ese desafío era algo ya previsto en el capítulo 9. Y si puedo decir que fue difícil hacer el fondo de alcantarilla, más por las sombras, oscuridad y tonos tienen que tuve que hacer, me basé en fondos de otros object shows, y de ahí saqué sus colores o sus fondos. Hay una cosa que me dejó pensando, en este capítulo vi que varios personajes, uno algunos intensos y otro locueto, ¿hay alguna curiosidad o chisme de los personajes que no salió? ¿Algo tú sepa como su creador y no quiera contar? Bueno, en base del capítulo tal vez alguno, originalmente poner a Bunny no como el reemplazo de presentador sino como, solo una compañera molesta o simplemente un obstáculo. Además de decir que esta es la primera vez que Rokita se salva en BFID, algo que veré repetirse, pero me pareció curioso además de sorprenderme que Bomba Arcoiris se fuera, pensé que la gente les gustaba. ¿Por qué elegiste este desafío capítulo? No se duerma, es una entrevista. Bueno, fue un intervalo entre la mitad de la temporada, así que quise añadir un rejoin, que sería una sorpresa en los token ganadores. Que veo que nadie los usa, así que quería usarlo para darles ventaja a los participantes, igual son limitado y solo 3 personajes tiene uno de estos. Pistacho y David en el capítulo 10, que aún los conservan, y Baqueta que lo tiene, y lo recibió en el capítulo 15. La entrada de la presentadora no me agradó, sin ofender, fue real lo del sueño que tuvo, Rubio simplemente fue un reflejo de un pasado que la dejó marcada. Puedo entender el odio de Bunny, al final eso era el plan. Sinceramente algo que no dice mucho la gente ni mi público es que, el presentador era aburrido. No voy a mentir, el presentador era aburrido, monótono y hasta olvidable. Sinceramente nadie recuerda que haya hecho algo valioso. En cambio Bunny es un personaje polémico. Siendo un opuesto a los presentadores amables y preocupados, alguien más agresiva, rebelde y hasta injusta. Pero sin dejar de ser la presentadora. Pero tampoco la tratamos como un ángel, era mala y lo admitía, era puesta a eliminación en broma para ver si la gente la eliminaba. Y al final la gente no la sacaba irónico, hasta que recibió su merecido. Pero cambiando de tema, el sueño de Ruby era más una metáfora a los abusos de sus hermanas, y al final de Galleta, que no deja de ser alguien psicópata con los actos que cometió. ¿Por qué decidiste este nuevo formato para el set? Bueno, en general me quería deshacer de la intro muy de BFD, y pasar a algo más de mi forma, con música puesta por mí, nueva anfitriona y el nuevo desafío que solo era un chantaje, para los nuevos mandado a eliminación. Ay, me quedé confundida con las personalidades de Corona, divida en la misma de siempre o un cambio leve con su personalidad. El tema con Corona, que es egocéntrica, no es que los personajes cambien su actitud, de un capítulo a otro, Corona conserva su personalidad antigua. Claro, no es 100% ella, sino que aunque actúe con buenas acciones, aún sigue siendo egocéntrica o sarcástica o gruñona, etc., como en el capítulo 13 o capítulo 10. Qué miedo con Hojita Mala, me dejan muy confundidas las alianzas y porque algunas parecen reales otras no lo parecen.
Bueno, en caso de este capítulo algunas eran, pero otras como la de Aguja y Elito, solo eran para salvarse de Hojita Mala. Aún hay alianzas genuinas como las de Nota Musical y Roquita o Corona y Elito. Bola de Cristal ya conocía a los demás, de antes es ella que vive en esa parte del bosque que nadie ve. Se puede decir que ya conoce todo del mundo, conoce el show, cómo funciona y quién ganará o perderá. Quién se irá y quién no. La cosa es que no se sabe su origen o cómo lo hizo. Wow, qué amable es la presentadora. Jeje, no te dio que tanta bondad de dejar a Dora volando ahí sin una pizca de un poquito de remordimiento. Claro, ella es súper bondadosa, pero si habláramos de actos cuestionables, pondría a hacer un video de la tier list de actos más cruel al más amable de Bunny, pero ya sé cómo acabaría. Se nota que la mamá de Corona le está sobreexplotando con tanta presión. ¿Tú crees que realmente es verdaderamente mala? ¿Por qué quiere encajar? Ya no sabes si lo que hace es sobre su voluntad o bajo una capa de manipulación dentro del mismo, imperfecciones. Como dije, el caso de Corona es más complejo y difícil de desarmar. Si podemos decir que la madre de Corona es mala, ¿pero por qué? ¿Acaso Corona se rebeló? ¿Y cómo llegó a este show después de todo? Todas esas preguntas se verán en una sección nueva después del final de BFG. Solo diré que Corona no es la única involucrada en el show, hay varios personajes peores, con historias más desgarradoras de la misma Corona. Parecía que ya tenía el control, pero cuando las cosas van bajo los hilos que une, pobre Bunny, ¿por qué tan triste sobre algo que no puedes controlar ya que es un caos y perdiendo hilos de sus marionetas? Seguro ya está buscando un psicólogo personal. Mi duda es qué fue el que programa podrán continuar con el show sin Bunny, con un buen balance correcto. No, bueno, ya en serio, es obvio que sí. Está la productora Bunny, o mejor llamada, la anfitriona Bunny, que seguirá el legado de su madre. Pero eso no significa que Bunny está muerta, solo la tiraron a hoyo de los eliminados. Qué malo de eliminación. Sobre Corona me pone muy triste, viste que en este capítulo vaya Joyle andaba conmovida pensado en Corona mientras estaba en el bote. ¿Crees que ella se siente culpable porque se fuera Corona, que en ella realmente fue su verdadera amiga a pesar de lo que sucedía a su alrededor? No culpable, pero sí mal, porque ella misma en el capítulo 14, ella se peleó con Vaya Joyle, así que al menos quería decir adiós, así que siente que su relación se rompió y se fue eliminada, como lo que le pasó a Ruby en el capítulo 12. ¿Qué anfitriona tan generosa tienen ustedes en su show, jeje? ¿No te parece que David tiene una suerte increíble o que son varias coincidencias? Puede decirse que sí, pero al final es más habilidad que suerte, como en el caso de Nota Musical y Roquita, que eran un dúo. En el mismo caso David y Pistacho eran un buen equipo, pero durante la pelea, David se enfocó más en ganar que hacer amigo, lo que le dio ventaja en enfocarse solo en él mismo, pero a su vez había desafío donde necesitaba cooperativismo o ayuda entre otras personas que no pudo vencer. Hasta luego, nos veremos en otra entrevista especial para ICQB TV. Saludos para mi comunidad de ICQB TV, y gracias a Skillers por su entrevista.